Yeah, yeah, no, cubano, escucha cubano, no te detenga, no te detenga. Cubano, no te detenga, sigue luchando que algún día será. Cubano, no te entretenga, sigue soñando que el día llegará. Hola, sean bienvenidos al programa La Realidad de mi Pueblo. Hoy estaremos abordando el tema de los microvertederos en la ciudad Santiago de Cuba y nos acompaña el doctor Roberto Serrano. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. El tema de los microvertederos es un tema que preocupa a muchas personas acá en la provincia de Santiago de Cuba. Y una de las preguntas es la siguiente: ¿a qué está expuesto un ser humano, una persona, cuando está constantemente cerca de un microvertedero? Podemos decir en primer lugar que, la basura son residuos, son productos, son materiales que tienen, que se desean eliminar. Y porque estos no tienen ningún valor desde el punto de vista económico, por tanto, en todos los países del mundo la basura es un problema más bien del Estado, un problema de salud, porque la eliminación de la basura se hace obligada diariamente. Cuando existe un microvertedero en cualquier zona cercana a las áreas rurales, hay muchas probabilidades de que se estanque agua. Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, que es un lugar donde hay mucha proliferación de mosquitos, etc. Y obviamente se hacen criaderos de mosquitos aquí, donde hay microvertederos, al igual que se aumentan los roedores y otro tipo, ratones, ratas, que son transmisores evidentemente de enfermedades. En un país y específicamente una provincia como esta, la nuestra, Santiago de Cuba, que es constantemente acusada por epidemias, ¿usted cree que es correcto de que existan tantos microvertederos? Bueno, como les decía anteriormente, para nada. Se lucha por eso, se lucha en el mundo, es una prioridad de cada estado eliminar todos esos microvertederos en menos de 24 horas. O sea que digamos, el destino final de los residuales tiene que ser en esas primeras 24 horas. Ya después que pasan esas 24 horas, ya hay probabilidades de que haya criaderos de mosquitos y de toda una serie de microorganismos que son dañinos al ser humano. Específicamente, ¿cuáles serían las enfermedades que se propagarían al hecho de estar cerca o de convivir cerca de un microvertedero? Son innumerables las probabilidades, porque ya no solamente, por ejemplo, roedores, sino roedores, mosquitos por el agua estancada, que son transmisores de enfermedades que son endémicas, por ejemplo, de aquí de la provincia. Por ejemplo, el dengue, el Zika, que ahora también está afectando a nuestra población, la leptospirosis, que es producida sobre todo por la orina de las ratas, etc., que se han convertido en endémicas precisamente de esta sociedad por esos vertederos, esos microvertederos que se han hecho y que prácticamente están dentro de la ciudad, porque están dentro de la ciudad, no están ni siquiera en la periferia. Muchas personas se quejan el hecho de que no pasa en el tiempo requerido el servicio comunal para recoger estos desechos. Han creado microvertederos, la mayoría son la misma población porque no tienen un lugar donde depositar estos residuos. ¿Qué métodos usted cree que se pueda llevar a cabo? ¿Qué métodos se deben de utilizar para que no existan microvertederos? Digamos, es un poco difícil la pregunta, o sea, la respuesta. Digamos un poco difícil porque verdaderamente la basura hay que eliminarla, pero hay que darle, cuando usted suma la cantidad de personas, por ejemplo, que viven en una ciudad, es difícil que esas personas tengan un local o la puedan llevar para un local determinado. Los vertederos o depósitos finales de residuales tiene que ser una obra del Estado, tiene que ser el Estado el que
distribuye los carros, digamos, en algunos pueblos utilizan algún tipo de carretilla con caballo, pero bueno, cualquier cosa de esa, pero tiene que ser diario y tiene que ser el Estado quien asuma esta tarea, porque las personas no pueden, sencillamente las personas no pueden llevar, porque las personas lo van tal vez llevar a un cesto porque ni cesto hay. Usted a veces se cansa de caminar en la ciudad y no aparece un cesto para depositar una basura, o sea que es complicado. Nuestros corresponsales se acercaron a las direcciones higiénico-sanitarias en los diferentes repartos acá en nuestra provincia y la respuesta que recibieron fue de que no había combustible suficiente para distribuir a todos los carros de servicios comunales para que recogieran los residuos en el tiempo necesario. Una madre se nos acercó y nos comunicó de que su niño había estado varias veces ingresado porque en la esquina de su vivienda existía un microvertedero que hasta animales muertos eran depositados allí, que ella se acercaba a la dirección de comunales y el hospital vive cerca del Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia, y la respuesta que le daban era de que tratara de llevar al menor hacia otro lugar. Fue ingresado por una infección que nunca le supieron decir cuál era esta infección. ¿Qué usted cree al respecto de la respuesta que le dieron? ¿Qué debería de hacer esa madre? ¿Qué método se debería de utilizar para que ese menor no fuera ingresado nuevamente? Bueno, es difícil. Cuando se vive en un país como este, donde prioridades como esa a veces pasan a un segundo plano, porque evidentemente que bueno, no hay combustible, por ejemplo, para un carro para que transporte basura, pero sin embargo los jefes andan en carro el día entero en la calle y sin embargo la gasolina a veces para esas personas no se acaba. O sea, que a veces esto que es tan necesario, esto que verdaderamente es una prioridad número uno, pasa, como les decía, a un segundo, a un tercer plano, a un cuarto plano. Y es inaceptable, totalmente inaceptable esto, porque la disposición de combustible para esto tiene que, simplemente tiene que ser una prioridad, tiene que existir siempre combustible para estos carros, para estos vehículos que se dedican a este tipo de tareas. Y bueno, así sucede porque, digamos, se enferma un niño y por una causa de este tipo y jamás no se sabe realmente. Después en el hospital, bueno, se enfermó, lo diagnostican, pero nunca sale por ninguna vía que fue por esta situación, por una contaminación debido a esas cosas o esos criaderos que se crean dentro de la comunidad por estos vertederos. Sobre el tema de la preocupación de los microvertederos, tenemos varias opiniones de ciudadanos de nuestra provincia. Veamos. Señora, ¿a qué tiempo viene Comunales a recoger la basura? Usted no sabe, usted no es trabajador de Comunales. ¿Pero a qué tiempo viene a recoger la basura? Eso depende. ¿Depende por qué? ¿Cómo que depende? ¿No tiene que tener un tiempo para recoger la basura? Sí, ¿pero qué? ¿El carro de basura no pasa o qué pasa? El carro de basura pasa, pero el carro de basura no ¿Usted no cree que eso afecte la salud del pueblo? Con microbios, bacterias, que por eso es que genera epidemia. Y eso yo lo he hablado con el gobierno, de que lo que pasa aquí 3-4 horas es posible, que la gente debe tirar basura por la tarde, por la noche. ¿El Estado conoce sobre este vertedero? ¿A ustedes le mandan echar la basura aquí? No botan la basura, tenemos que estarla sacando para la calle y tirándola en la esquina, porque no vienen, no les preocupan si se enferma la gente, se acumula la cantidad de basura dentro de la casa. Muchas veces tenemos que tirarle en la esquina y hacer microvertederos y no les preocupa a ellos eso, a ellos no les preocupa. Doctor Serrano, desde su punto de vista como médico, como profesional de la salud, ¿cuál sería la recomendación que usted le enviara a las directivas higiénico-sanitarias de nuestra provincia para evitar de que existan tantos microvertederos en nuestra ciudad y evitar que muchas personas sean afectadas por este hecho? Lo podría resumir. En primer lugar,
que esta actividad tenga la prioridad que tiene que tener, que la persona humana es, en todo sistema, en todo gobierno del mundo, la persona es lo que se debe proteger en primer lugar. Y si usted trata de proteger al ser humano, una medida, por ejemplo, eliminar un vertedero no puede ser un problema social para nadie. Yo diría un poco más allá de los microvertederos. Esta provincia, sobre todo Santiago de Cuba, que es endémica a muchas enfermedades, por ejemplo, que son consecuencias directas de esos microvertederos, y me estoy refiriendo, como decía anteriormente, de el dengue, del Zika, de enfermedades, por ejemplo, como la leptospirosis, etcétera. No puede ser de ninguna manera que alguna autoridad dé una justificación, por ejemplo, como que no hay combustible, que no se hace una acción de este tipo de saneamiento porque no hay combustible. Otra cosa, aquí por ejemplo se hace, que lo he dicho en muchas oportunidades, se fumiga, se hace labores de fumigación en la vivienda. Sin embargo, en la periferia, Santiago de Cuba está ahí, en la periferia de Santiago existe laguna, está llena de árboles, etcétera, y sin embargo esa periferia no hay ningún tipo de labor de saneamiento. Anteriormente yo recuerdo que se utilizaba algún tipo de avionetas y se fumigaban los alrededores de la ciudad. Ahora la labor de saneamiento se hace única y exclusivamente en las viviendas. Por eso es que simplemente no se puede erradicar. Yo creo que una avioneta, un estado como este, que lo tiene todo, que lo gobierna todo, no debe prescindir de una avioneta para la fumigación. Y bueno, son recomendaciones generales. Otra cosa, que me quería referir sobre todo a los trabajadores de higiene y epidemiología, los que visitan la casa, que tenían que ser un poco más rigurosos con los vertederos que hay fuera de la vivienda, porque muchas veces van a la casa, le ponen una multa a un individuo que está en una casa y sin embargo frente a esa casa hay una laguna que es no es para dar una responsabilidad de este individuo, y sin embargo nadie responde por esa laguna, por ese vertedero. Y entonces a las autoridades hay que exigirle, por ejemplo, a estas personas que tienen que ver con la higiene y la epidemiología en la provincia, tienen que exigirle a los directivos del gobierno que responda por esto y imputarle en caso, en algún tipo de caso, la multa correspondiente a los verdaderos responsables de esto, no solamente al particular, al dueño de la vivienda. Estamos viendo hace algún tiempo que está existiendo una movilización de la FARC, personas movilizadas con uniformes verdes, es decir, son militares, uniformes militares que están insertados en la campaña por tratar de erradicar el dengue, supuestamente como le están llamando ellos, sabiendo nosotros y muchas de las personas, muchos de los ciudadanos, de que no solamente es el dengue, la epidemia que está azotando nuestra provincia, como mismo usted dijo, que también está el Zika, está el cólera, entre muchas otras. Se ve a la luz de que no es suficiente, porque desde el lado en punto de que yo como ciudadana saco la basura hacia la calle. Muchas personas dicen que la basura dentro de su casa es un problema de ellos, fuera es un problema de todos, pero el hecho de que yo vuelva a entrar el envase en el que yo deposito mis desechos sólidos, pienso de que es una forma también de transmitir enfermedades. Deben de utilizarse esos tipos de nylon plástico, nylon esos bolsos de nylon, donde el cual tú viertes la basura y se va ese bolso con dichos desechos. Aquí, obviamente, un país del tercer mundo donde se violan prácticamente muchas de estas normas higiénicas. Aquí las personas en su vivienda, lo que utiliza es, digamos, algún recipiente, puede ser plástico o un saquito, vierte la basura y lo vuelve y lo deja dentro de la ley. Y que verdaderamente es inaceptable, pero bueno, ya eso es un problema propiamente
país de tercer mundo donde existen una serie de restricciones, a veces hasta una javita de esas es complicado encontrarla y es difícil, verdaderamente difícil. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Esperamos su visita en próximos temas y a ustedes les doy las gracias por acompañarnos, invitándolos a que vuelvan a encontrarnos con nosotros en otro programa para así conocer la realidad de mi pueblo. Que nos quieran, amamos nuestra tierra, pero queremos ser seres humanos y poner en alto la bandera.